Efectos de la radiación ionizante en el embarazo. En el caso de irradiación de mujeres embarazadas, durante todo el periodo de la gestación, los riesgos asociados a la irradiación tanto del embrión como del feto están íntimamente ligadas a la edad gestacional. No son los mismos efectos durante todo este periodo de los 9 meses de embarazo. En el momento del desarrollo del embrión, del feto, en que ocurre una exposición a la radiación ionizantes, condiciona definitivamente la radiosensibilidad y el espectro de posibles efectos debidos a la irradiación. En este sentido, podemos diferenciar algunas etapas. Por ejemplo, la etapa preimplantacional, es decir, cuando se ha producido la gestación, la unión del espermatozoide con el óvulo, y ha comenzado el proceso de división celular, durante los primeros 8 a 10 días ocurren fenómenos de división celular muy rápidos, pero sin diferenciación celular. Es decir, se produce una serie de divisiones mitóticas, pero donde cada célula resultante es una célula madre, sin diferenciación celular alguna. Cuando se produce una irradiación del abdomen de una mujer en este periodo gestacional, ocurre un efecto llamado del todo o nada. Es decir, o falla la implantación y ocurre la muerte diferida del huevo, o simplemente sobrevive sin ningún tipo de daño. Todo o nada. Es decir, irradiar a una mujer que aún no sabe que está embarazada, pero que podría tener sospechas, bastaría una pequeña dosis de radiación para abortar este embrión o que no le pase nada. No hay datos, no podemos definir con certeza si ocurre y en qué porcentaje ocurre este efecto de todo o nada. Por lo tanto, lo que corresponde desde el punto de vista de la radioprotección es intentar asegurarnos de que la mujer que está siendo irradiada en el abdomen no tiene al menos sospechas de estar embarazada, porque podríamos estar irradiando un embrión en etapa preimplantacional. Ahora, la organogénesis principal, que ocurre ya días después, está supeditada a los fenómenos de mitosis, de diferenciación celular y de migración celular dentro de lo que es el huevo. Se ha visto que en modelos animales se describen anomalías esqueléticas, anomalías oculares, genitales y retardo del crecimiento. Ahora, los datos epidemiológicos en humanos, no hay datos experimentables por razones obvias, razones éticas, no nos permiten establecer relaciones causales sin error, sin lugar a dudas. Siempre queda la idea de que podría existir una probabilidad. Entonces se presume que estos efectos, parecidos a los que se describen en animales, se evidenciarían con dosis por sobre los 200 miligray. Es decir, estamos hablando de un efecto determinístico por sobre los 200 miligray para que aparezcan. Mientras revisamos las imágenes de esta diapositiva, es importante que recuerden que un embrión se le va a considerar como tal, como embrión, hasta el tercer mes de gestación. Después del tercer mes, ya hablamos de feto. ¿Ok? Y mientras sea embrión, la tasa mitótica es altísima.
Es muy, muy elevado el promedio de divisiones mitóticas que ocurren en el embrión. Y es donde ocurren los primeros pasos de la organogénesis. Por lo tanto, el primer trimestre del embarazo es el más peligroso a la hora de ser irradiado. Es más seguro irradiar un feto terminal que un embrión. Por eso es tan importante intentar tener cierto grado de seguridad de que la mujer no está en periodo de gestación. El efecto más importante que ocurre en el feto, o sea, por sobre los 3 meses de embarazo, es el retraso mental severo, el RMS, retraso mental severo. Imagínense, entre las semanas 8 y 15 hay un 40% de probabilidades de que haya un retraso mental severo por cada Gray impartido, con un umbral que va entre los 100 y los 200 miligray. Mientras que en las semanas 16 a la 25 hay solo un 10% de probabilidades de que ocurra retraso mental severo por cada Gray impartido, con un umbral mucho mayor, de 500 miligray. Entonces se entiende que en la etapa no de feto, sino en la etapa de embrión, la probabilidad de producir este efecto de retraso mental severo es mucho mayor. Ahora, si analizamos el desplazamiento del coeficiente intelectual de los niños irradiados in útero, vemos que en general, cuando no hay irradiación, con un coeficiente intelectual promedio de 100, podemos ver la fracción correspondiente al retraso mental en una población que no ha sido expuesta a radiación ionizante es este tramo de aquí. Pero cuando ocurre la irradiación, vemos que se desplaza la curva de normalidad o en la campana de Gauss hacia la fracción de retraso mental, donde vemos que la fracción aumenta muy por sobre la normalidad de una población no irradiada in útero. Estamos hablando que se desplaza entre 21 a 33 puntos el coeficiente intelectual por cada Gray impartido al embrión feto, entre la semana 8 y la 15 de edad gestacional. Por lo tanto, hablamos de un efecto determinístico cuyo umbral está entre los 0,1 y los 0,2 Gray, o 200 miligray, como ustedes quieran. Entonces, se reafirma con esta información la necesidad imperiosa de asegurarnos de no estar irradiando abdomen de una mujer en edad gestacional, aun cuando ella aún no sepa que está embarazada, pero sí puede tener sospechas. Si una mujer tiene sospecha de poder estar embarazada antes de un mes o antes de los 3 meses, es muy importante comunicar esta situación al médico solicitante de la imagen radiológica para buscar una alternativa donde no haya entrega de energía radiante, que no haya radiación ionizante. Gracias.